Ahí está. Bueno, queríamos avisar que hoy es la penúltima clase en vivo de la Cátedra de Teorías del Desarrollo Capitalista, porque la próxima semana, el viernes 12, ya termina el calendario académico, digamos, el cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a trabajar un poco sobre dependencia y desarrollo. El profe Gerardo va a dar la clase teórica, los materiales ya están cargados, estamos empezando la segunda unidad que es justamente sobre desarrollo y dependencia sobre todo, que está en el Moodle, en la comunidad 2. Ahí tienen una carpeta que está disponible la bibliografía obligatoria y otra carpeta que es la bibliografía complementaria. ¿Sí? Recuerden que la complementaria son materiales que nosotros compartimos para profundizar los temas. Por ahí si quedan dudas, si a alguien le interesa como indagar alguna cuestión, pueden ingresar a esa carpeta y encontrar. Después vamos a ir subiendo también esta semana otros materiales y también las consignas del foro y del trabajo práctico número 2. Y bueno, sobre eso, recordarles que hoy vence el foro número 1, que era sobre capitalismo, que era sobre la primera unidad, y el TP número 1 también vence el 4. Así que bueno, los que aún no hicieron, no lo mandaron. Ahí las chicas hicieron una publicación para los que no tenían grupo. Bueno, traten de interactuar por ahí también para que consigan grupo y puedan hacer los trabajos y no demorarse con eso, que bueno, es la primera instancia práctica. Y la 2 ya vamos a estar subiendo en estos días. El vencimiento va a ser un poco más del 12, digamos, el 12 cierra el calendario, pero lo vamos a estirar a los vencimientos hasta un poco más para que tengan tiempo, si no, todavía no hay posibilidad de que puedan leer y todo. Pero eso sí, lo queríamos aclarar que por más que cierre ahí en la fecha, lo vamos a estirar a los vencimientos para que ustedes puedan llegar con las lecturas y hacer los trabajos. Y el próximo año, en marzo de 2021, cuando regresemos del receso, vamos a trabajar recién la unidad 3, que es la unidad final ya. Entonces, es muy importante que bueno, en la medida que cada uno pueda y quiera, nosotros vamos a colgar todo el material en la plataforma para que ya quede disponible, ¿no? Entonces, si después ustedes después del receso quieren empezar a leer, sería lo ideal, ¿no? Porque después en marzo, justo hoy charlábamos con la cátedra que quedan pocas clases en lo que queda de marzo, seguramente 2 o 3 clases, ya va a ser el parcial. Entonces también para no dejar todo sobre la hora, el material va a quedar cargado en el Moodle para que ustedes puedan ir leyendo, avanzando, y cuando regresemos a las clases en vivo, en todo caso ya va a ser mucho más fácil el intercambio, podría ser mucho más práctico para ver si tienen dudas, consultas y ese tipo de cosas. Pero bueno, es una propuesta que hacemos por este corte de 2 meses casi, para no perder tampoco el hilo de todo, ¿no? Así que bueno, ese es como el cronograma. Otra aclaración, el lunes y el martes que viene son feriados, entonces no vamos a poder conectarnos el martes. La clase se va a realizar el día jueves, que es jueves 10, si no me equivoco, que es el jueves que viene a las 6 de la tarde, ¿sí? Obviamente que la clase va a quedar grabada para aquellos que no puedan conectarse en vivo, no hay problema, después la subimos a la plataforma. Y esa va a ser la última clase en vivo de este cuatrimestre, sí, de este cuatrimestre, digamos, que ya cierra, y va a ser sobre Nomic y teoría de la dependencia también, ¿no? Entonces, y paralelamente vamos a compartir una clase grabada sobre la comunicación para el cambio social y la comunicación para el desarrollo, que es parte de esta unidad también, pero como ya no hay más tiempo para hacerla en vivo, la vamos a colgar ya grabada, para que ustedes la puedan mirar cuando tengan tiempo, y obviamente vamos a habilitar un espacio también de consultas para ir resolviendo eso hasta que, para hacer los trabajos, etcétera. Así que bueno, cualquier duda que tengan sobre la organización del tiempo en lo que queda, después pueden ir preguntando, y lo vamos charlando, ¿sí? Bueno, yo creo que ya tenemos 30, podemos arrancar. Este,
¿Te parece, Ger? Sí, me parece. Bien, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, en la primera parte yo voy a hacer una presentación general del tema que hoy nos ocupa. Después voy a apagar la cámara para poder trabajar con el sistema que veníamos trabajando la vez pasada. Vamos a trabajar con dos textos. Un texto que se llama El desarrollismo, de Julio Nosiglia. No he podido saber si es el padre o es el Coti Nosiglia, que fue uno de los jóvenes que rodeó a Alfonsín cuando Alfonsín fue gobierno. Y el otro texto que vamos a trabajar es el de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, que se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina. ¿Cuáles son las cuestiones, digamos, para ubicarnos históricamente? Nosotros en las clases anteriores habíamos marcado cómo la revolución industrial comenzó a desarrollarse en Inglaterra, después se expandió por el resto de Europa, por parte de Europa, no por toda Europa. Eso, de alguna manera, permitió que ciertos países se incorporaran a esta nueva forma de producción, distribución y consumo que los hizo de alguna manera estar adelante de otros procesos que, como vamos a ver, están en tiempos diferentes. Dijimos que la revolución industrial comienza en Inglaterra, luego se traslada al continente, fundamentalmente a Alemania y a Francia, y en mucha menor medida, y ahí esto hay que señalarlo, en países como Italia, salvo el norte de Italia, España y Portugal. Y después todos los países del este, que también, digamos, como vamos a ver, se incorporan a la industrialización a partir de avanzado el siglo XX y en muchos casos como resultado de la Segunda Guerra Mundial, porque los países del este pasan a formar parte del bloque de la Unión Soviética y entonces hay procesos de industrialización que después iremos algunos términos cuando vayamos trabajando con los textos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay países que se desarrollaron primero y hay países que comenzaron su proceso de industrialización y de cambios después. O sea que hay países desarrollados y los que digamos subdesarrollados, que se han desarrollado en menor medida en la propia Europa, en el momento de conformación y de instalación del capitalismo. Después, si nos trasladamos a América, también vamos a ver que estas situaciones se dieron de manera muy desigual. Si uno toma los modelos de países desarrollados en América, pese a su situación de subdesarrollo, como lo veremos después cuando analicemos los autores, uno puede encontrar México, Brasil y Argentina. Son tres países que de alguna manera pudieron desarrollar, como veremos por qué, una cierta base de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Esa es la primer pregunta. Porque si uno va a hablar del desarrollismo como una apuesta política, lo primero que tenemos que definir qué es el desarrollo, qué se entiende por desarrollo.
Y el desarrollo se basa en una serie de índices que hacen que se califique a una sociedad como desarrollada por el grado de desarrollo de su economía, que tiene que ver con la tecnología utilizada, las energías utilizadas, y ciertas, digamos, ciertas transformaciones que a partir de la revolución industrial y a partir de la instalación del capitalismo, más concretamente, cambios que se fueron produciendo en esas sociedades. Ustedes recuerdan, y nosotros les recomendamos que vieran videos en YouTube, si uno toma las primeras etapas del capitalismo, la explotación de la mano de obra era una explotación salvaje. Se explotaba a los hombres, a las mujeres y a los niños. Hay un montón de situaciones que se han manifestado, hubo movilizaciones, hubo huelgas, ¿no? El primero de mayo, por ejemplo, el tema de las mujeres que murieron en un incendio que hubo en la fábrica textil, es decir, todas las personas trabajaban en un nivel de falta carencia de derechos muy grande. Eso fueron en las primeras etapas. Las luchas obreras, digamos, la organización de los trabajadores fue una de las maneras de ir conquistando ciertos derechos a partir de las huelgas y a partir de cosas que la vez pasada les decíamos, digamos, los movimientos sindicalistas que rompían las máquinas porque temían quedarse sin trabajo en el momento en que las máquinas estuvieran. Entonces hubo, digamos, una etapa donde el capitalismo se encontró, digamos, con una situación de pobreza extrema, pero además eso tenía una contradicción muy grande, y es que el capitalismo, en la medida que va introduciendo transformaciones tecnológicas en la producción, produce cada vez más mercaderías que necesitan consumo, que necesitan que la gente pueda consumir aquello que se produce. El gran ejemplo que se pone de esta etapa es lo que planteó Henry Ford en los Estados Unidos, cuando él creó ese Ford T, que es ese auto viejo, tradicional, los primeros autos que se hicieron, y lo que decía Henry Ford era que él quería que cada norteamericano tenga un Ford T. ¿Por qué? ¿Porque él era un humanista? No, porque él necesitaba vender autos. Y en la medida que la producción se agilizaba porque se introducían nuevas tecnologías, cada vez salían los autos más rápidamente. Imaginémonos que anteriormente, cuando todo se hacía a mano, las cosas demoraban muchísimo, pero una vez se empieza a introducir la máquina, que se empieza a nuevas energías, nuevos materiales, se empiezan a crear aleaciones diferentes que hacen a los autos más livianos, etcétera, se empieza a mejorar el motor, el motor explosión, es decir, empieza a haber una serie de cambios que hacen que Ford tuviera la idea de que todos los norteamericanos deberían tener un Ford T. Entonces, esas luchas y esas reivindicaciones obreras, de alguna manera fueron ganando ciertas conquistas, el trabajo de 8 horas, el que no trabajen los niños, es decir, una serie de conquistas que se fueron logrando a partir de las luchas. Pero también se fue dando un cambio en las sociedades. Entonces apareció la idea, digamos, lo hablábamos que en la década del 30 más o menos, en Europa se produce un fenómeno importante por lo que va a ser a futuro, y es el surgimiento de los movimientos nacionalistas. Es decir, ese proceso de desarrollo económico capitalista
que se lo hacía sobre la base, ¿se acuerdan en la clase anterior? De las ideas tanto de Smith, Ricardo y de otros economistas de la época, aparecen quienes, digamos, tratan de generar un proceso de desarrollo económico, pero basado en otra estrategia. Recuerden que tanto Smith como Ricardo eran partidarios del funcionamiento de la economía liberal, ¿no? El laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar, la economía de mercado, todo eso era el planteo originario. Pero los movimientos nacionalistas no adhieren a ese pensamiento liberal, digamos, de las teorías liberales, sino que consideran que para poder conformarse como una potencia económica era necesario que el Estado estuviera a la cabeza de ese proceso. En el caso de Alemania, quizás la finalización de la primera, que la dejó destruida y a su vez con una deuda con los países vencedores, ahí nace el nacionalsocialismo. De la misma manera que en Italia nace el fascismo. Y entonces ahí tenemos, en ese momento de la historia, tenemos estas dos estrategias de desarrollo. La que viene de la mano, la economía de mercado, la que viene sobre la base del libre mercado y del intercambio universal, y esta otra que primero pretende que ese desarrollo industrial esté guiado por un objetivo que tenga que ver fundamentalmente con los intereses y las necesidades de la propia nación. Por eso son movimientos nacionalistas. Entonces ellos tratan de que ese proceso no se dé por el libre de la oferta y la demanda a nivel interno, sino que se diera a partir de la instalación de estos movimientos, de estas estrategias de desarrollo. Entonces tenemos un elemento que llega a América fundamentalmente de estos dos movimientos nacionalistas, llegan e influyen en Getúlio Vargas, en Brasil, y en Perón, en la Argentina. Uno se podría preguntar, ¿por qué Perón participa de eso? Porque el ejército argentino estaba formado, estaba siendo, digamos, tenía como referencia, como imagen, y los soldados se formaban al estilo prusiano, es decir, tenían una fuerte vinculación con Alemania. Por lo tanto, no es rara que las ideas de los alemanes, de estos movimientos, de estos nacionalismos, no se trasladen hacia América. Entonces, tanto Getúlio Vargas en Brasil como Perón en la Argentina, también en su propuesta de desarrollo político y de desarrollo económico fundamentalmente, toman esa idea de que es necesario que para que el país pueda desarrollarse cuando el estadio de desarrollo es menor, necesitan que alguien conduzca ese proceso. Porque las fuerzas del mercado en estos países no existen. No hubo ese proceso de acumulación. Además, venimos de situaciones diferentes a las que se daban en Europa. Ya teníamos más de 100 años de diferencia entre lo que había pasado. Yo siempre doy el ejemplo de que en 1848 Carlos Marx va a el manifiesto comunista, va a dar a conocer el manifiesto comunista, que es uno de los manifiestos más importantes para el análisis político y sociológico. Estamos hablando de 1848. Nosotros en 1848 todavía ni siquiera habíamos logrado constituirnos como una nación unificada. Andábamos todavía peleándonos. Recién en 1853 es la primera constitución, pero en 1860 es
el momento en que se incorpora Buenos Aires. O sea, hay como 100 años de diferencia en los procesos que se dan en Europa y los procesos que se van a dar en América. Pero volvamos al tema del desarrollo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, decíamos, el mundo queda dividido en dos partes, en dos bloques, dos grandes bloques. Cuando uno habla de bloques, ¿de qué está hablando? De que hay un montón de países que se encuentran bajo la influencia, bajo el dominio de una gran potencia. Estos dos bloques, ya lo dijimos en algún momento, liderados por Estados Unidos dentro de la órbita capitalista, y por el otro lado, la Unión Soviética, que había optado por el comunismo, por lo menos por una forma de interpretar las ideas de Marx para llevar adelante lo que se consideraba una sociedad comunista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hay una conferencia de Yalta, donde los grandes, digamos, el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el de Inglaterra, el de Francia, se dividen el mundo, digamos, en zonas de influencia. Hay una parte que se le reconoce a la Unión Soviética, que son estos países del este, que le llamamos Hungría, Polonia, Rumania, Ucrania, bueno, todos esos países que están ahí quedan bajo la órbita de la Unión Soviética. Y dentro de la órbita de los Estados Unidos queda Europa, parte de Asia, con la cual ya tenían algunas conquistas, aunque China después va a aparecer como el tercero en discordia, y América Latina. Es decir, Estados Unidos tenía la zona de influencia, por eso ustedes habrán escuchado muchas veces que se habla del patio trasero, digamos que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Tiene que ver con esto, digamos. Se suponía que el bloque oriental de la Unión Soviética no podía interferir en los espacios que correspondían al bloque occidental. Como esa situación no fue una situación armónica, sino fue una situación tensa, se conoce esta etapa como la Guerra Fría. Era como un tablero de ajedrez. Uno movía una pieza y el otro movía otra pieza. Hubo guerras, como la guerra de Corea, donde muestra claramente este piezas. Corea del Sur queda bajo el dominio de los Estados Unidos y Corea del Norte queda bajo, digamos, como un país independiente, pero ligado a la Unión Soviética y a China. O sea que son, ahí nomás, en la misma península de Corea, tenemos los dos sistemas. ¿Qué pasaba, digamos, en este juego? Uno tiene que tenerlo en cuenta porque los procesos que se dan en América Latina y en otros países tienen que ver con la estrategia que llevan adelante los países desarrollados. Ahí empezamos nosotros a entender un poco este tema de la globalización. Es decir, los países desarrollados tienen intereses muy concretos que tienen que ver con vender sus productos y con comprar los bienes que necesitan para producir otros productos. Entonces, la búsqueda de mercados de consumo y mercados de provisión de bienes para la producción es una estrategia que ponen en marcha los países desarrollados. Y ahí también, en ese juego de tensiones que se va a ir dando, lo que se percibe es que
los países que no han podido desarrollarse, o sea, los países subdesarrollados, son países que generan una serie de situaciones que en términos estratégicos pueden ser peligrosos para el sistema. En otras palabras, la pobreza, la desestructuración de la sociedad a partir de esas diferencias sociales, dan lugar al surgimiento de movimientos revolucionarios que quieran instalar en estos espacios de dominio occidental modelos sociales que corresponden al bloque oriental. Por eso el conflicto más grande que hay en América entre esta situación es el caso de Cuba. Cuba, que realiza una revolución en 1958, se alía con la Unión Soviética frente a las costas de Estados Unidos, con la posibilidad, que después eso pasó en el 30 y pico con Kennedy, pudieran poner misiles en Cuba que pudieran llegar a Estados Unidos. Entonces, hay una estrategia externa de tratar de que las desigualdades sociales no se agudicen hasta plantear un hecho revolucionario. Por un lado, o sea, tenemos que entender que las potencias se están disputando la ocupación de los territorios para consumo, para sacar materias primas, para lo que sea. Entonces, hay una búsqueda de las grandes potencias por moverse en el tablero del ajedrez tratando de conquistar el espacio del otro. Pero también hay movimientos políticos en los propios países, en esto vamos a hablar principalmente de América Latina, que hay movimientos políticos que Ger, también cuestionan el atraso, y buscan alternativas superadoras. Sí. Ger, se corta la última parte que estabas diciendo, capaz, y me salió un cartel que dice que el ancho de banda es muy bajo. Capaz que si desactivas la cámara se escucha mejor. Ah, perfecto. Bueno, decíamos entonces que hay una estrategia de los países desarrollados en estos dos bloques, y también hay movimientos políticos que también se desarrollan en América, tratando de salir de esa situación de atraso, y que en el caso de la Argentina se expresa de manera, diríamos, embrionaria con Irigoyen, pero que realmente se consolida con los gobiernos de Perón. Recordemos que Perón, como les decía hace rato, tiene una relación con los nacionalismos europeos de adhesión a la idea del nacionalismo. ¿Eso qué significa? En términos económicos, que la riqueza de un país pasa por la fortaleza de su industria, y si no la tiene, tiene que crearla, porque es la industria la única que logra, o la única que puede realizar un proceso de crecimiento económico a partir de la introducción de nuevas tecnologías. O sea, los mismos procesos que se hicieron en Europa en la etapa de creación, de surgimiento del capitalismo. Esa propuesta nacionalista basaba su fortaleza en el crecimiento interno, es decir, con los propios
con el desarrollo de la economía local, se buscaba que ese desarrollo en todos los ámbitos que venían del campo, de lo que sea, eso terminara llevando adelante la industrialización, que era lo que iba a darle fortaleza al Estado Nacional. Perón es derrocado por el golpe del 55. Y el derrocamiento del golpe de Perón tiene que ver fundamentalmente con que quienes llevan adelante ese proceso no compartían este modelo de desarrollo. No compartían este modelo de desarrollo por muchas razones, algunas de las cuales tenían que ver con el papel que Perón había jugado en la Segunda Guerra Mundial, que simpatizaba con Alemania, mientras que los ejércitos, ya en esa época, los ejércitos latinoamericanos empiezan a tener una fuerte influencia en la formación por parte de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos forma a los oficiales de los ejércitos latinoamericanos dentro de su planteo y formando parte de su estrategia de dominación o de control sobre lo que sucedía en estos países. Entonces, derrotado por este golpe de Estado, hay un periodo de la historia que es, yo siempre les recomiendo que vayan a los videos del canal Encuentro, que los van a ver mucho más entretenido que lo que les cuento yo, porque además ahí van a ver las imágenes, van a ver lo que pasó entre la caída de Perón y el surgimiento de este movimiento, de esta propuesta de desarrollo que vamos a tratar, que es lo que conocemos como desarrollismo. Hay, digamos, una sucesión de acontecimientos que vale la pena tenerlos en cuenta, que tienen ustedes que ver esos videos, porque yo no podría reproducirles cómo se fue dando el proceso y el papel que empezaron a jugar a partir de ahí los militares en la determinación de las políticas internas, porque casualmente uno de los golpes que se dan después del golpe del 55 es el golpe que se le da a Frondizi. Frondizi venía de la Unión Cívica Radical, dio para todos los gustos. Desde la Revolución de 1890, los radicales tuvieron internamente una serie de tendencias, algunas más moderadas, más de derecha, otras más progresistas. En el caso de Alvear, por ejemplo, que enfrenta a Irigoyen, Alvear sería la derecha del radicalismo, Irigoyen serían los sectores más democráticos, más progresistas. Bueno, ese conflicto que se manifiesta en la Revolución del 55 y en los procesos que vienen después, hacen que una fracción del radicalismo, o sea, el radicalismo se divide en dos. Uno pasa a llamarse Unión Cívica Radical del Pueblo y otro pasa a llamarse Unión Cívica Radical Intransigente. De la Unión Cívica Radical Intransigente, el gobernante que la expresa es Frondizi. Es interesante, le digo, que ustedes lo vean a esto, porque además ahí hay un pacto político con Perón, porque el peronismo después del 55 estaba proscripto. No podía presentarse, lógicamente, lo disolvieron totalmente al partido, y tampoco podían ni siquiera cantar la marchita o hacer alguna manifestación de adhesión al tirano prófugo, como le decían los militares a Perón. Entonces,
el peronismo estaba proscripto. Entonces la lucha se daba entre radicales, radicales del pueblo, radicales, y después algunos sectores del socialismo, de un socialismo democrático que tenía más bien una orientación, diríamos, de centro-derecha, ¿no? Porque cuando hablamos de socialismo, por ahí nos pensamos que era la Revolución Rusa, no, no era la Revolución Rusa. Entonces el radicalismo entró en esa lucha, en ese conflicto, que al final terminó también derrocándolo a Frondizi. Pero Frondizi había llevado como ministro de Economía a un personaje que es Rogelio Frigerio, que es un antecesor del Frigerio que anda en el gobierno de Mauricio Macri. Este Rogelio Frigerio era un economista que venía de la izquierda. Él venía, no estoy muy seguro, pero creo que venía del Partido Comunista. Un tipo formado, muy sólido y todo lo demás. Y Frondizi y Frigerio, como ministro de Economía, elaboran una propuesta de desarrollo que, a diferencia de la propuesta que tenía Perón, se planteaban objetivos similares, pero a partir de la incorporación de la Argentina al mercado mundial y la apertura de la economía al ingreso de capitales privados, que Perón se había resistido hasta el último. Solo el último tiempo Perón aceptó empresas petroleras extranjeras, pero la idea de Perón era el mercado interno, era el fortalecer, para después salir a competir con los otros una vez que el desarrollo industrial le permitiera ser uno más en la lucha política con los países, con el resto de los países capitalistas. Bueno, ahí aparece el desarrollismo. Es una denominación que se hace a este movimiento político intelectual, y una de las frases que quizás nos sintetiza esto que les estoy diciendo: el desarrollismo planteó con audacia el tema del capital extranjero como elemento dinamizador del desarrollo. Estas son algunas cuestiones que están en las primeras páginas del texto, que he visto que entré y está en ebook. El texto de Julio Nosiglia está en ebook, así que ahí lo pueden buscar. Y nosotros vamos a trabajar con lo que este autor Nosiglia llama una síntesis de los postulados desarrollistas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. María Rosa va a poner, para que ustedes puedan seguir la lectura de lo que yo voy relatando, y entonces vamos a ir aclarando todo lo que está dicho como supuesto en el planteo que nosotros, que hicimos, que explican lo que es el desarrollismo. Este autor hace una síntesis y dice en el punto 1: el subdesarrollo es una condición estructural que no se mide ni por el índice del ingreso nacional por habitante, y aclara, Kuwait ostenta el índice más alto del mundo, resultante de dividir sus fabulosos ingresos petroleros por el número de habitantes. O sea que esa forma de definir no sirve, ni por los niveles sociales alcanzados por algunos países subdesarrollados, como el nuestro, en comparación con otras naciones muy pobres.
eso que está diciendo es desarrollado como el nuestro, haciendo referencia al desarrollo que planteó Perón en ese momento, es la Argentina estaba en un proceso de desarrollo. El subdesarrollo, dice, que abarca naciones pobladas por 2/3 de los habitantes del planeta, se define como la incapacidad de financiar el desarrollo sostenido de las fuerzas productivas con el producto de las exportaciones primarias. Y esta situación compromete a Argentina, India, Ecuador, Albania, Cuba y Grecia. ¿Qué está diciendo ahí? Que no se puede financiar el desarrollo vendiendo trigo, vendiendo carne, vendiendo maíz, vendiendo soja. No se la puede porque los recursos que se necesitan son, para poder industrializar, requerirían de una explotación y de una exportación fabulosa para poder tener esos recursos. ¿Cuántos miles de millones de toneladas deberíamos vender para poder tener una fuerza aérea, tener aviones, tener tecnología de avanzada? Segundo, dice, el desarrollo, a su vez, consiste en transformar esa estructura económica de producción primaria. No es desarrollo el que se limita a incrementar la producción tradicional. Esto que le estaba diciendo, ¿sí? ¿Cuántos millones de hectáreas vamos a producir? Porque esto resulta imposible si no se crean las bases industriales capaces de proveer al agro de los insumos de capital y tecnología indispensable para su modernización. Lo que está diciendo es, ese agro que exporta necesita también que la tecnología vaya hacia ahí para que puedan tener mayor producción. Pero esa tecnología hay que crearla. Tercero, la función de las economías primarias en la economía mundial es tendencialmente declinante. Porque el intercambio se concentra en el mundo desarrollado, dado que el crecimiento demográfico y la elevación del nivel de vida en los países subdesarrollados reduce los saldos exportables, y porque las naciones que en el pasado adquirían nuestros productos se abastecen con el incremento de su propia producción. Es decir, cuando una sociedad crece demográficamente hay más gente para alimentar, por lo tanto hay menos bienes para exportar. Pero además, los países que han logrado un cierto desarrollo económico están en funciones de ellos mismos producir los productos primarios. Y en tierras donde antes no se podía plantar nada, porque era un desierto, se crean producciones agrícolas de alta producción. El caso más llamativo siempre se toma Israel. Israel es un desierto, sin embargo, con el manejo del agua y con una serie de políticas de producción de productos primarios, se abastecen de elementos que si no deberían comprarlos en otros países. Cuarto, la concentración y organización monopólica del comercio mundial, unida al atraso técnico de las economías subdesarrolladas, aseguran el dominio y la regulación del mercado por los centros industriales. Esto que le decía, si nosotros somos dependientes o subdesarrollados, dependemos de los países y al final nos terminan dominando. La tendencia al congelamiento o la disminución de los precios de los productos primarios y al aumento creciente de los precios de la industria moderna determina el deterioro de la relación de intercambio. Más tecnología que ponen en los países centrales hace que sus productos sean mucho más caros, mientras que, como ellos también están produciendo los bienes que antes compraban, compran menos y entonces la brecha se hace cada vez más grande. 5. Demostrada la crisis irreversible de la estructura económica fundada en la agrominería y en el desarrollo
relativo de la industria liviana, cuyo abastecimiento de materias primas y equipos depende de la capacidad importadora que pueda financiarse con la exportación. Es decir, si yo necesito comprar bienes industriales, necesito tener recursos que solamente provienen de la exportación. La política económica de nuestros países debe orientarse hacia la superación de este estrangulamiento externo. ¿Cuál es el estrangulamiento externo? Que necesitamos dólares para poder comprar los bienes que no fabricamos. Y entonces es digamos, un cuello de botella. No tenemos suficiente producción primaria para poder tener una acumulación grande y por otra parte necesitamos de las tecnologías de los otros países. En lugar de una economía dirigida al exterior y atada al resultado del comercio de los productos primarios, se debe construir una economía orientada hacia la formación de un vasto mercado interno donde la economía nacional produzca la mayor cantidad y calidad de bienes, tanto agropecuarios como industriales. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que decía Perón. Nada más que la estrategia es lo que la va a diferenciar fuertemente. Yo les comentaba a las colegas, digamos, si uno lo escucha a José Urtubey, el hermano del que fue gobernador acá, él se declara desarrollista. Y él hace estos planteos, cuando le hacen entrevistas, él hace estos planteos. Sigamos. La base de esta integración del agro, la minería y la industria es doble. Por una parte, explotar al máximo los recursos naturales del país y por otra parte, elegir la industria pesada del acero, la química y las máquinas herramientas. Ahí es donde se pensaba que estaba la fortaleza de una economía para poder salir. Y es lo que hoy está también en discusión. De alguna manera, la propuesta del actual gobierno tiene fuertes componentes de esta idea. No es desarrollista, sino que se define más como peronista, pero lo que busca es exactamente lo mismo. Sexto, este proceso de integración económica es vertical y horizontal, acá importante. Vertical en cuanto provee a la industria liviana y al agro de los insumos de materias primas y maquinarias que requieren para su desarrollo sostenido, sin tener que depender del aprovisionamiento externo. Fábrica de tractores, de rastras, de máquinas para cosechar, todas esas cosas, que si no se hace acá, hay que comprarla afuera para poder producir más. Horizontal, en cuanto a la explotación de los recursos naturales y la difusión geográfica de las plantas de energía y de la industria pesada en las regiones próximas a las fuentes primarias, harán de la República una nación homogénea y darán ocupación a altos niveles de vida a millones de personas. Bueno, ¿cuál era la idea de los desarrollistas? Que había que desarrollar cada zona de acuerdo a sus ventajas comparativas. Es decir, ¿qué producimos nosotros acá? Bueno, producimos mejor estas cosas, bueno, hay que profundizar esa producción. Hay que crear caminos, hay que crear ferrocarriles para que puedan trasladar eso al puerto. Entonces esas serían las estrategias. 7. Y ahí viene el planteo. Este proyecto no es quimérico, ni responde a un prurito nacionalista de autosuficiencia. Está insertado objetivamente en el proceso universal que comenzó con la primera revolución industrial del siglo XIX. ¿Se dan cuenta que esto que yo les decía, que tratan de ver cómo se dieron los procesos de desarrollo en el siglo XIX en Europa, en Inglaterra y en Europa, para ver qué enseñanza podemos sacar? Y cuya consumación se torna inevitable en el cuadro de la segunda revolución industrial de esa época, caracterizada por el ritmo vertiginoso del proceso científico-tecnológico. Saltamos ahí una parte
y vamos a, dice, la quiebra de la División Internacional del Trabajo no afecta solamente a su sector de producción primaria, en la medida en que éste pierde posiciones en el comercio mundial, deja de ser mercado solvente para las exportaciones del sector desarrollado. Es decir, si los países no están en condiciones de comprar lo que los países desarrollados producen, eso de alguna manera afecta a una supuesta división internacional del trabajo, donde se decía que cada país debía, digamos, utilizar sus ventajas comparativas, es decir, sus mejores recursos para poder crecer. Para que 2/3 de la población del mundo ingrese al consumo masivo de la sociedad moderna, deberán a su vez convertirse en sociedades avanzadas mediante su industrialización. Y ahí está el planteo de base. El punto 8, salto ahí una mención, dice: el acceso del mundo subdesarrollado a los niveles de la economía de abundancia de nuestro tiempo es un proceso objetivamente inevitable, porque ocurre en una perspectiva histórica inédita. Ya no existen territorios coloniales prácticamente. El imperialismo económico que podía avasallar militarmente a naciones sometidas o indefensas no puede repetir el pasado, como se vio a lo largo de los sucesos de posguerra. Ni siquiera las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, rigen arbitrariamente sus respectivas esferas de influencia ideológica. El nacionalismo se impone sobre todos los esquemas de reparto del poder mundial. Lo que está diciendo es que todas estas nuevas propuestas que surgen tienen que ver con la búsqueda de un desarrollo nacional, que no es el nacionalismo de la época de Perón, pero que es también una búsqueda de un desarrollo que incluya a todos. Bueno, vamos a saltar al punto 9, porque son 10 puntos y después nos quedan otras cosas para ver. Dice: el proceso de liberación del mundo subdesarrollado, aunque favorecido por esta estructura universal, no se desenvuelve mecánicamente. Es siempre resultado de una lucha deliberada de los pueblos, más intensa y más efectiva en la medida en que los objetivos de la emancipación sean comprendidos y adoptados por todos los sectores de la comunidad nacional. Ellos están también hablando de un movimiento nacional diferente al del peronismo, pero con el cual tenían coincidencias. No olvidemos que Frondizi llega al gobierno con el apoyo de Perón, que no podía participar el peronismo, pero que el peronismo manda a votarlo a Frondizi, y por eso Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, le gana a la Unión Cívica Radical del Pueblo. O sea que había una convergencia en ciertos aspectos, por lo menos en las formulaciones más globales. De ahí la significación de las postulaciones del desarrollo nacional como aglutinante de esa conciencia de los pueblos. Quienes se preguntan el porqué del afán con que se postula la industrialización de base, la sustitución de importaciones, la integración geoeconómica, la integración nacional como requisito previo de la integración regional, alega que estos son simples dogmas retóricos dictados por un nacionalismo arcaico. Ahí fíjense en ustedes, si nosotros después avanzamos en el tiempo, el Mercosur es una idea parecida a esta, ¿no? Sin embargo, como ellos, digamos, ellos se cubren de la crítica diciendo que la crítica que le hacen es que es un nacionalismo arcaico el que sostienen ellos. Y dice: se conocen las razones económicas que hacen necesaria la plena integración, pero esta no es un fin en sí misma. Es la condición material para alcanzar la existencia como nación, que es una ecuación histórica concreta,
mensurable e indestructible. Después viene ahí, vamos a ir abajo, dice, el desarrollismo no posee, sin embargo, una concepción mecanicista de desarrollo. Lo ve como instrumento de realización nacional, de integración de una comunidad histórica que se niega a ser apéndice pasivo de un sistema de intercambio mundial que la relega a la condición de proveedora de alimentos. El desarrollismo aspira a que el Plan Nacional de Desarrollo logre la integración geoeconómica y espiritual de la República, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Desea elevar la condición cultural y material de todos los argentinos. De ahí que marque la preeminencia de la patria argentina por sobre una discutible realización de una patria latinoamericana, supuesta comunidad regional que serviría en realidad para acrecentar el fraccionamiento y la desigualdad en lugar de lo que se haría en torno a proyectos, bueno, una serie de cosas que dice, que en realidad lo que está planteando es que en esa etapa, Argentina era un país ya con cierta base de industrialización, mientras el resto de los países no lo era. Por eso cuando yo hablé del Mercosur, estamos hablando de muchas décadas después. Pero en ese momento era como, primero nos fortalezcamos nosotros, primero nosotros nos hagamos un país industrial, porque si nos juntamos con los países que no tienen desarrollo, en vez de avanzar, retrocedemos. Y después dice, en el último punto, la lucha por el desarrollo es una lucha nacional, es una lucha política. Cuando los europeos se preocupan por la penetración de los monopolios americanos, deben comprender que la respuesta a esa invasión no puede ser otra que la determinación nacional de construir estructuras propias, capaces de proveer a las demandas de los pueblos. Es decir, nos desarrollamos nosotros y después vamos adelante. Cuantitativamente el monopolio mundial es avasallador, pero hay una calidad que puede enfrentarlo y esa calidad solo pueden darla los pueblos, unidos férreamente en torno a los objetivos del desarrollo nacional por encima de discrepancias de clase o de sector. Acá hay una apelación ahí a esa búsqueda de un nacionalismo popular, diríamos, de alguna manera. ¿Cuál es la contradicción que se plantea en el desarrollo, para el desarrollismo, si tenemos en cuenta este planteo? Que ellos dicen que el desarrollo económico se va a dar con la apertura de la economía, con la inversión de capitales extranjeros, porque nosotros no tenemos capitales, la Argentina no los tiene. Pero entonces, ¿cuál es el problema que se va a presentar? Que los capitales extranjeros también responden a estrategias internacionales y no van a venir a cumplir los objetivos que el desarrollismo se planteaba de la mejora de las condiciones de vida de los argentinos y todo lo demás. Van a venir a hacer negocios, van a venir a tratar de sacar el máximo rédito a sus inversiones. Entonces hay una serie, digamos, hay una especie de idealización de las cosas y otra realidad. Dice acá, y ahí viene lo que yo decía, el capital extranjero y los monopolios no son bueno ni mal en sí. Que sean útiles o destructores para la economía nacional depende del grado de conciencia y determinación de las naciones para asimilarlos y canalizarlos. Eso es una idea importante. El tema es que las condiciones que imponen los países, por ejemplo, una de las cuestiones que plantean las inversiones extranjeras, que se vio en varios momentos de la historia argentina, es la necesidad de que sus ganancias puedan ser remitidas a sus casas centrales. Entonces, ellos explotan la economía de acá, les hace crecer, y después ellos las ganancias, en vez de invertirlas en su mayoría o generar otros procesos de industrialización, la mandan a Estados Unidos o la mandan a Europa. Entonces ese era
una de las contradicciones que tenía el desarrollismo. ¿Por qué es importante este tema acá? ¿Por qué nosotros creemos que ustedes deben conocer? Porque formó parte de los procesos, de los proyectos nacionales que intentaron sacar a la Argentina de su situación de atraso, que era además permanente, porque el golpe del 30, el golpe del 43, el golpe del 55, o sea, una serie de interrupciones políticas habían impedido que la Argentina pudiera afianzar un proceso de desarrollo como los que se dieron en Europa. En Europa seguramente hubo conflictos y hubo enfrentamientos, pero no hubo golpes militares. Lo que sí hubo fueron dos guerras, pero dos guerras que le permitieron a esas economías fortalecerse y salir de nuevo como países industriales. Nosotros, cada vez que tuvimos un golpe de Estado, volvimos para atrás, porque los golpes de Estado en la Argentina venían de la mano de los grupos de poder económico tradicionales. Y a eso, de alguna manera, quería enfrentarse el desarrollismo, con una propuesta que, como les dije, coincidía en algún aspecto con lo que Perón había planteado, pero que en realidad disentía o se diferenciaba fundamentalmente por esta apertura al ingreso de capitales extranjeros que cuando sucedió tampoco desarrolló a la Argentina, sino que utilizó el mercado interno para generar riquezas que, como les dije recién, la enviaban a los países de donde ellos provenían. Esta es una cuestión general del planteo que queríamos señalar, porque es una propuesta que se da, el desarrollismo surge como propuesta en América. Ustedes no van a encontrar una propuesta desarrollista en Europa, porque ellos vienen de otro proceso. Acá era cómo responder a las desigualdades o al subdesarrollo, digamos, la falta de poder de estas naciones. Entonces, era respuesta para aquí, que lógicamente tenía sus contradicciones también con los países centrales, no era una cosa tan, no era que ellos apoyaban esto. Vuelvo a recordarles que estamos frente a una etapa donde las tensiones políticas predominan a veces sobre los acuerdos que podrían tomarse, ¿no? Es decir, que en realidad la, los países subdesarrollados seguían siendo vistos por los países desarrollados como un mercado de abastecimiento de productos primarios y consumidores de productos industrializados. Esa discusión está presente todavía. Por eso tiene mucha actualidad esto que hemos planteado. Me gustaría antes que tratemos sobre la propuesta contraria que se va a producir en América en esta misma etapa y que me parece que es muy importante. Entonces me gustaría que antes de eso puedan hacer alguna reflexión o algunas preguntas sobre estos temas, porque como les digo, en gran medida forman parte del debate actual también, aunque no se llamen desarrollistas. Profe Gerardo, Sí. ¿me escucha? Un compañero nos pide si puede volver a mencionar el texto que acabamos de trabajar. El texto se llama El desarrollismo, de Julio E. Nosiglia, que forma parte de la Biblioteca Política Argentina. Creo que es este libro. Creo que María Rosa había puesto la carátula, la tapa,
y yo entré en internet y está en ebooks. O sea que si a alguien le interesa enterarse de lo que fue este proceso, me parece sumamente valioso que lo hagan. Y quien no quiera leerlo al libro o leer los capítulos del libro que hemos trabajado, tienen los videos. Gobierno de Frondizi, ahí se va a ver una cosa que ustedes no la vivieron y espero que no la vivan nunca más, que eran los planteos militares. Cada vez que Frondizi quería tomar una medida, los militares se apersonaban en la Casa de Gobierno exigiéndole que no la tomaran. Un pecado capital que nunca se le perdonaron a Frondizi es haber participado junto a Che Guevara en una actividad en una, sí, no un congreso, sino en un encuentro que se realizó en el Uruguay, que tenía que ver con las propuestas de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos y todo lo demás. El haberse juntado con el Che Guevara no se lo perdonaron nunca a Frondizi. Y una de las causas del golpe es porque sospechaban que detrás de Frondizi y Frigerio estaba la izquierda internacional. Entonces el CO era ese, insisto, en un contexto donde las potencias buscaban influir sobre las políticas de los estados en función de intereses estratégicos que eran los que ellos buscaban. Es decir, el dominio del mundo y el control del mundo fue una estrategia, digamos, implícita en el desarrollo del capitalismo. El capitalismo necesitaba mercados, necesitaba materias primas baratas, necesitaban el cobre, necesitaban el hierro, necesitaban el oro, necesitaban todo eso para sostener su proceso de desarrollo. Entonces la conquista del mundo era una necesidad de la expansión, de que el propio Marx ya la estaba anunciando. El capitalismo debía seguir creciendo, era, digamos, tan dinámico que se tenía que ir superando permanentemente. Ahora esa superación en términos tecnológicos y en términos económicos establecía relaciones muy diferentes con el resto de los países. No podía permitir que todos los países estuvieran en el mismo nivel, porque si no, perdían mercados. Por eso el conflicto que hay hoy entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China es un problema político, geoestratégico y económico. Por la forma de producción que tiene China, ocupa todos los mercados y si no, fijémonos nosotros, vamos a tomar y compramos un mate y vemos abajo y tiene un cartelito que dice Made in China. Vamos y compramos un termo y el termo dice Made in China. Vamos y compramos. El otro día fui y compré una pinza y un alicate que necesitaba. Yo digo, qué lindo, era un nombre alemán, la empresa, digo, debe ser de muy buena calidad, qué sé yo, bueno, sí. Y después cuando me puse a ver la parte de atrás era Made in China, que también puede ser de calidad, no digo que no, pero China se ha convertido en el ámbito de producción de empresas norteamericanas, alemanas, francesas, suizas, etcétera, ¿no? La vez pasada estaba viendo las banderas argentinas que llegan para los campeonatos de fútbol y toda la gente anda revoleando la bandera argentina, se hace en China. Entonces esa es la realidad de hoy. Y bueno, y esta propuesta, digamos, siempre nuestros países están en la búsqueda de consolidar un desarrollo industrial que le permita estar en ese espacio sin que le golpeen la cabeza. O sea, sin que lo cacheteen. Porque cuando vos vendés productos primarios, si a Estados Unidos o a China o a lo que sea, las cosechas les fueron fabulosas y los productos primarios nuestros no tienen precio. Entonces, de ahí la preocupación de ciertos proyectos políticos, tanto el peronismo, tanto el desarrollismo, de llevar adelante un proceso de industrialización. No tuvieron así, fíjense, uno de los conflictos que
que hubo durante la dictadura militar del 76 fue el enfrentamiento que no llegó a mayores entre sectores internos del ejército que no estaban de acuerdo con la apertura indiscriminada que Martínez de Oz quería hacer de la economía. Eran gente que defendía la idea de YPF, o sea, eran personas que de alguna manera se habían formado dentro de ese ideario nacional. Pero bueno, no llegó a un enfrentamiento muy fuerte, pero sí hubo esos enfrentamientos. Bueno, los dejo hablar a ustedes, a ver. A ver si alguien se anima a comentar, es el momento de sacarse las dudas. Dice, ¿el modelo desarrollista tiene algo que ver con el estado de bienestar? A ver, el estado de bienestar supone, sí, en alguna medida sí, en este sentido, cuidado. En el sentido de que considera que quien tiene que llevar adelante el proceso de desarrollo de industrialización, quien debe marcar la orientación y quien tiene que definir cuáles son los sectores estratégicos que hay que desarrollar para consolidar el modelo de industrialización es el Estado. En ese sentido es coincidente. En ese sentido es coincidente. No tan, digamos, el modelo de estado de bienestar europeo atendía mucho a las condiciones de mejoras en las condiciones sociales, ¿no? Y el desarrollismo no tenía como tampoco realizar una redistribución de esas características. Esperaba, yo supongo, que ellos esperaban que las inversiones extranjeras que vinieran a producir ese desarrollo industrial iba a generar una riqueza que luego se manifestaría en mejoras en las condiciones de vida de la gente. Hubo un Banco Nacional, el BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo, o sea, hubo algunas estrategias buscando esas mejoras. Tampoco le dieron tiempo. Tampoco le dieron tiempo porque después en el 66 lo voltean. O sea que a Ilía, digamos, que de alguna manera era la continuidad del gobierno que le sigue a Frondizi, ¿no? Que era de la Unión Cívica Radical de nuevo, y que tenía de alguna manera algún criterio nacional, por eso es que se enfrenta con los laboratorios, y una de las causas por la cual lo voltean a Ilía es porque él quería que los laboratorios, que son grandes centros de explotación, porque todos tenemos que tomar remedios, y ellos se hacen muy ricos con los remedios que tenemos que tomar nosotros. Fíjense usted, ahora que están hablando de las vacunas, una de las vacunas norteamericanas dice, nosotros la vamos a vender a $30 porque nosotros no vamos a hacer beneficencia, nosotros hacemos negocio. Así de simple. Se lo dicen claramente, no es que andan ocultándolo. Bueno, Ilía se enfrentó. ¿Profe? Entonces, estas interrupciones fueron las que hicieron que ninguno de estos proyectos se consolidara. Sí. Bien, tenemos otra pregunta de un compañero que nos pregunta si desarrollismo es lo mismo que progresismo. El progresismo es un término bastante, diríamos, puede ser utilizado en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué es ser progresista? Ser progresista en general responde a la idea de que es alguien que quiere un cambio social, fundamentalmente que disminuya las desigualdades sociales. Un progresista no es, digamos, uno podría tomar categoría y decir, ¿qué es un revolucionario? Un revolucionario sería aquel que quiere cambiar todo en la sociedad para instalar otro modelo de sociedad. Un progresista es alguien que quiere cambiar por lo menos las cosas más lacerantes de la sociedad, sin tener que cambiar el modelo. O sea, sin tener que salir del capitalismo, hacer un capitalismo más redistributivo,
algunos dirían más humanizado. Entonces serían, diríamos, formas de caracterizar gente que en general proviene de la izquierda, a veces de izquierdas mucho más dogmáticas, pero que llegado un momento, como ven que esas revoluciones que se dieron en el mundo son difíciles de darse porque se tienen que dar un montón de condiciones que no se dan. Entonces dice, bueno, por lo menos cambiemos algo, que la gente viva mejor, que no puede ser que los wichí en Salta se mueran de hambre, no tengan agua, no tengan comida, vivan en ranchos donde las vinchucas los viven enfermando. Digamos, si este país tan rico puede distribuir y puede redistribuir para todos, ¿por qué hay esas riquezas fabulosas, estrafalarias, y hay gente que no tiene para comer, que no tiene un pedazo de pan en su mesa? Bueno, ese razonamiento, diríamos, un progresista diría, esto se puede cambiar, hay que hacer leyes que esto, hay que dirigir los presupuestos hacia tal lado, hay que ver. Un revolucionario diría, hay que voltearlo y hay que construir otra cosa. Serían las dos posturas, ¿no? Pero la caracterización es bastante flexible, ¿no? A nadie, a poca gente le gusta que le digan que son conservadores. Mejor que le digan que son progresistas. No, yo no soy conservador, yo soy progresista, claro. Hay una variación de progresismo que va desde los conservadores que se dicen progresistas hacia los progresistas que quieren cambios profundos. Entonces, por eso digo, es un concepto utilizado de manera que sirve para caracterizar muchas cosas. Y habrá desarrollistas que se sienten progresistas. Supongo que José Urtubey se siente progresista. Yo lo escucho a veces en los reportajes y habla de la internacional, de la distribución de la riqueza. Parece que tienen genes diferentes al hermano, ¿no? Eso también se nota, porque a veces habla de la situación de los pueblos originarios y todo lo demás, cosa que el hermano hacía caso omiso a eso, ¿no? Bien, Bueno, profe, tenemos otra pregunta de un compañero que nos pregunta cómo se originó la comunicación con el desarrollo en Latinoamérica. las comunicaciones ya en esa época, y eso tiene una importancia muy grande, el desarrollo tecnológico, en este conflicto entre las grandes potencias, las comunicaciones eran una herramienta estratégica fundamental. Ya la televisión, ya la radio, en esa época había lo que se llamaban radios de onda corta. Entonces, yo tenía, digamos, en mi casa había una radio a lámparas que tenía onda corta. ¿Para qué servía la onda corta? Entonces uno podía escuchar Radio Moscú para América Latina, la BBC de Londres para América Latina. Todas las potencias tenían programas para América Latina. Entonces en esa radio uno la sintonizaba con una antena puesta en el techo, así nomás, no eran cosas muy complicadas, era una radio común. Había una que después salió que era de 7 bandas, Noblex creo que se llamaba. Tenía 7 bandas, entonces uno podía hablar, podía escuchar de Japón, de China, y todas las potencias tenían en español. Entonces había. Esa es la etapa también donde, a raíz de esta otra teoría que vamos a desarrollar, que es la teoría de la dependencia, hubo mucho desarrollo del papel que jugaban los medios de comunicación. Ahí viene cómo leer al Pato Donald. Ese es el contexto de surgimiento de estos análisis que se hacen desde las comunicaciones, de la elaboración de los mensajes, de qué manera los mensajes
influyen sobre los comportamientos, y hay un debate muy grande y muy fuerte y muy rico. Cuando ustedes leen o ven a Armand Matelar, Matelar trabaja con todas estas cuestiones, están los videos, lo pueden ver a Matelar en los videos, cuando le hacen entrevistas, y él relata el papel de los medios de comunicación. En ese momento eran muy importantes. Creo que todavía recién se estaban empezando a generar estos conglomerados de dominio de los medios, que después va a ser lo que vamos a vivir en la actualidad y en las últimas décadas, ¿no? Ya empezaban a darse. Es interesante ver cómo esa concentración de medios comenzó a darse en Estados Unidos, en Europa, cómo se van asociando las grandes cadenas que se habían creado en un momento, empiezan a ser absorbidas por otras mucho más grandes, y bueno, se empieza a ver un monopolio de la información muy grande, ¿no? Bien, además, para sumar a la respuesta de Gerardo, la comunicación para el desarrollo es un tema que al principio de la clase yo les contaba que vamos a armar una clase asincrónica, que es una clase grabada. Justamente nosotros vamos a trabajar el tema de la comunicación para el desarrollo y tomamos el texto de Luis Ramiro Beltrán sobre las políticas nacionales de comunicación, que él justamente hace también una cronología, ¿no? Esto de las radios mineras, sobre todo en Bolivia, otras experiencias populares en Colombia, etcétera. Y entonces eso lo vamos a trabajar más específicamente con ese texto, y después otro texto que también está en la bibliografía obligatoria, que es el de Dagrón y Tufte, justamente plantea, ¿no?, un poco esto que hablaba el profe hace rato de las diferentes corrientes, porque también plantea toda la cuestión de la teoría de la modernización, ¿no?, que por ahí de alguna forma, o de las innovaciones, de las difusiones, y por otro lado, la teoría de la comunicación para el cambio social, que son diferentes perspectivas que fueron surgiendo en ese momento. Entonces eso lo vamos a analizar más detenidamente en la próxima clase, y después también vamos a trabajar un poco lo que es el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que es el NOMICS, que está anclado, ¿no?, en este contexto de la dependencia y el desarrollo, que es lo que viene comentando el profe. Y después algo así como para cerrar el comentario, es que se va dando por etapas también, ¿no? Así como el profe hablaba de la etapa de este tipo de pensamientos y planteo cómo tiene que ver el desarrollo, después viene la etapa neoliberal, ¿no?, donde la concentración de medios se hace aún más fuerte, y sobre todo en Argentina, con la última dictadura militar, y después con los posteriores gobiernos neoliberales, como el de Carlos Menem en adelante, muchas de esas políticas y de ese momento permitieron que los grandes medios de comunicación se conformen en monopolios y en oligopolios, que hasta el día de hoy están vigentes, ¿no? Aunque hay una ley de servicios, hay diferentes instancias que tratan de darle esa disputa, hay grandes grupos concentrados, los que están cursando Estado, Poder y Medios, vimos eso en la unidad 4, ¿no? Entonces también es como para ubicarnos un poco como en la cronología, ¿no?, de cómo se van dando los hechos. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda para el profe? Jere, ¿querés hablar? Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien, era una consulta respecto justamente a este tema que hablaban sobre la comunicación, si era debido a esta cuestión en particular de que la comunicación comienza a tener una gran importancia, que se hacen las denuncias de que Perón y compañía, aliados, comienzan a tomar diferentes medios en la Argentina, que se comienzan a hacer denuncias sobre que allegados al peronismo lo que hacían era comprar diarios para justamente evitar la difamación de la figura de Perón y al mismo tiempo agrandarla, que se juega también un papel cuando entra en la parte de
la educación, cuando se comienzan a crear los manuales con todas las frases de Perón y de Evita, si estas cuestiones también están arraigadas justamente a esa ideología de que la comunicación en ese momento lo era todo, era lo más importante. Bueno, en la medida que va surgiendo y se va, digamos, se van desarrollando los medios a través de los cuales se pueden transmitir relatos y se pueden construir realidades, porque eso es lo que de alguna manera la comunicación permite, ¿no? Construir realidades a través del relato. Perón, yo les explicaba a ustedes, Perón provenía, digamos, su influencia venía del nacionalismo europeo, que lógicamente tenía fuertes contradicciones en términos sociológicos, en términos políticos y en términos ideológicos con el liberalismo. O sea, Perón no era liberal. Perón concebía que el desarrollo de la nación debía hacerse a través de una defensa férrea de los intereses nacionales, estaba convencido de que había que formar una cultura para la defensa de esos intereses nacionales. De ahí vienen esas cuestiones que están en los libros de texto, eso está muy trabajado sobre, sobre Eva Perón. Yo tengo el libro famoso de Eva Perón, donde están las lecciones con una apología a la figura, pero era la manera en que se entendía en esa época que era necesario crear una identidad nacional que permitiera tirar todos por el mismo para adelante. Digamos, hoy lo vemos con otra perspectiva, pero en ese momento la idea era que formar esa cultura nacional que permitiera. Ahora, tampoco hay que desconocer, y esto yo lo dije en una clase anterior, que la prensa, La Nación, La Vanguardia, la prensa, a Perón lo atacaban con difamaciones, con noticias falsas, como diríamos hoy, fake news, noticias falsas, había un enfrentamiento muy fuerte de Perón con los medios de prensa tradicionales, ¿no? Pero tenía que ver esa lucha, digamos, por un lado los liberales, porque la nación se reivindicaba dentro de esa perspectiva, enfrentado al nacionalismo que tenía. A ver, el nacionalismo tenía una forma de concebir la organización política que era el corporativismo. El corporativismo es el sistema de representación a través de los intereses corporativos. Por ejemplo, los médicos son una corporación. Los trabajadores de la industria pesada es otra corporación. O sea, un sindicato que los representa. O sea, las corporaciones que vienen de la Edad Media, es una organización de personas que trabajan sobre lo mismo y por lo tanto tienen ideas muy parecidas sobre lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Esa idea del corporativismo se enfrentaba a la idea de los partidos políticos. Porque los partidos políticos que provienen del ideario neoliberal es una forma de representación donde la gente adhiere porque le interesa la propuesta, pero es como se interpretaba como que la sociedad estaba partida en partecitas, ¿no? Heterogéneas. Porque uno dentro del radicalismo podía encontrar la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Y podía encontrar a los alvearistas y podías encontrar a los irigoyenistas. Entonces el partido era heterogéneo. El caso del corporativismo, en realidad lo que se buscaba era una representación homogénea. O sea, si alguien representaba a los trabajadores de la industria pesada, digamos, los representantes de ellos, bueno, provenían de ahí y defendían, o por lo menos
llevaban las reivindicaciones de ese sector. Ese es el planteo que Perón de alguna manera adhería. Lógicamente se enfrenta con lo que se suele decir a veces despectivamente la partidocracia. Entonces, es verdad, digamos, que había contradicciones y que hubo conflictos, que hubo censura, que hubo personas que se fueron del país, pero era el conflicto que en ese momento expresaba dos proyectos, dos modelos. Modelo industrial de base nacional y un modelo de fortalecimiento, porque en los golpes militares, yo esto ya también se los había dicho a ustedes, y eso lo pueden ver. Ahí Lori Sanata tiene un libro sobre la historia argentina del Estado liberal a la nación católica, que es muy interesante para entender las luchas internas, porque los golpes militares en la Argentina no fueron para promover la industrialización, sino que alguien me diga, aparte del gobierno de Perón, cuál de los golpes que hubo en el 66, en el 63, después en el 66, después en el 76, cuál de los grupos, cuál de los golpes de Estado hicieron crecer la industria, desarrollaron las industrias. Nada. ¿Por qué? Porque defendían otros proyectos. Así que sí, durante la época de Perón, pero también Perón establece el estatuto del periodista, porque también es una reivindicación de los trabajadores, y ahí lo protege a los periodistas. O sea, nada es tan simple ni tan blanco y negro. Hay conflictos y hay situaciones inclusive contextuales que a veces llevan a un lado o al otro. Después Perón, lógicamente, el peronismo, cuando se derrota a Alemania, a Italia, a Japón, cuando el nacionalismo europeo, ¿quién queda triunfante? Estados Unidos. Entonces Perón pasa a ser mal visto por Estados Unidos. Hasta hace poco, no sé, escuchaba yo en algún lugar que hubo manifestaciones de que el problema de Estados Unidos con Argentina fue el gobierno de Perón. De hecho, el embajador norteamericano Braden fue el que participó impulsando las elecciones de la oposición. Es muy rica la historia argentina. Por eso es que a veces me extraña que quienes están en ciencias de la comunicación no se pongan a ver esa historia para entenderla y para entender los procesos actuales. Sí, el Siempre famoso les digo, eslogan por lo Braden o menos Perón. vayan a los videos. ¿Qué? El famoso eslogan de campaña que después es lo que los lleva al triunfo, Braden o Perón. Claro, claro. Porque Estados Unidos, o sea, Perón no participó en la Segunda Guerra Mundial, yo esto también creo que se los dije a ustedes, porque él declaró la neutralidad, pero parece que bajo poncho pasaba alimentos a los alemanes. Sin embargo, Brasil, y esto también yo se los dije, mandó un ejército a Italia, que estuvo en una de las tomas de una colina muy famosa, que también yo les conté a ustedes. En Río de Janeiro hay un monumento donde están los nombres de todos los brasileros que murieron ahí. Entonces ahí Estados Unidos puso el dedo en Brasil y dijo, este es mi representante. Y de ahí viene el papel de Estados Unidos. Por eso ahora Bolsonaro se enfrenta con el nuevo presidente porque él lo apoya férreamente a Trump y no quiere reconocerle a Biden. Y entonces eso son esas estrategias, por eso es muy rica este campo de las políticas. Yo quería agregar algo. Sí. Que también, no sé si Jeremías, supongo, ¿no? Si ya cursaste Estado, Poder y Medios, pero ahí nosotros tenemos una unidad, que es la unidad 2, en la que trabajamos justamente
el surgimiento del peronismo, la vinculación con el estado de bienestar, y hacemos hincapié precisamente en las políticas de comunicación de la época, ¿no? Y creo que un poco el profe narró un poco eso, pero es bien interesante porque también hay todo un sistema de protección estatal para con el Sí, campo de audiovisual, ¿no? De las políticas que dan inicio incluso cuando Perón no era presidente todavía, y que marca también un antes y un después en el sector. Entonces, obviamente que también dentro de esas políticas que se van dando después cuando Perón era presidente, y sobre todo en la segunda etapa de la presidencia, el mismo sector incluso hace como un balance, por una parte favorable, digamos, ¿no? Porque les permiten acceder a créditos, hay ciertos decretos, hay una ley que por lo menos determina, por ejemplo, la posibilidad de beneficios para los productores nacionales y para la prioridad de producciones nacionales, pero también hay discusiones por parte de los exhibidores, por ejemplo, que antes recibían las películas sobre todo de Estados Unidos, y ahí es donde empieza también parte de las negociaciones y los problemas con ese país, incluso mucho tiempo, ¿no? Incluso por la materia prima para producir el mismo cine, y creo que tanto ese caso como el caso del Estatuto del Periodista que mencionó el profe, dan cuenta un poco de lo que fue la política comunicacional durante el peronismo, que obviamente plantea contradicciones, pero también digo, no hay que dejar de decir qué pasaba en ese periodo. Por ejemplo, el 17 de octubre, cuando todos sabemos que es el día del peronismo, de la lealtad peronista, ¿no? Pensar también que los miles de trabajadores que llegaron a Plaza de Mayo pertenecían a una clase popular de trabajadores de las industrias que fueron categorizados y estigmatizados por los grandes medios de comunicación como los cabecitas negras, los descamisados, etc. Y ahí el rol de la prensa hegemónica de la época fue muy fuerte, ¿no? Y que de alguna forma armó una grieta. Incluso hay relatos, hay videos que cuentan cómo la gente que vivía alrededor de Plaza de Mayo, que obviamente pertenecía a una clase social distinguida, alta, como la queramos nombrar, cómo los despreciaban cuando los veían sentados a los trabajadores en las fuentes de Plaza de Mayo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces ahí la prensa tuvo un rol muy importante también, ¿no? Entonces, y eso me lleva a pensar, por ejemplo, el surgimiento de la prensa gráfica en Argentina, donde eran actores políticos que siempre lo fueron, pero en ese momento lo decían sin problema. Ahora muchas veces dicen, no, este medio es independiente, o no nos metemos con los temas del gobierno, etcétera. Pero en ese momento sí se metían, efectivamente, hoy también lo hacen, ¿no? Pero digo, en ese momento han sido responsables de esas estigmatizaciones que también generaron una gran división en la sociedad, ¿no? Y enfrentamientos que después, bueno, con toda la historia terminan en un montón de sucesos lamentables, ¿no? Entonces también hay que ver la historia un poco más a mapa general, ¿no? Eso quería agregar. Correcto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Yo lo que quería proponerles es lo siguiente, no sé qué grado de agotamiento tienen, son las 8 menos 20, a las 8 teóricamente tenemos que dejar el Zoom. Yo quería por lo menos formular en términos globales este texto que nosotros hemos elegido. Hay muchos textos sobre las teorías de la dependencia. Yo quería caracterizar así, digamos, por un lado, el desarrollismo expresaba una propuesta de integración capitalista tratando de generar un capitalismo con cierta base de autonomía, que como yo les mencionaba hace rato, no era tan fácil porque las inversiones extranjeras tienen sus condiciones. Pero en este mundo bipolar de dos polos, también las ciencias sociales desarrollaron teorías, propuestas que, así como los desarrollistas analizaban y proponían, también la teoría crítica
proveniente gran parte de la sociología marxista y de otras corrientes de la izquierda, también analizaban las causas del subdesarrollo. Y mientras el desarrollismo consideraba que el subdesarrollo venía por esa insistencia en promover y fortalecer la producción primaria, los críticos del desarrollismo y de estas propuestas tomaban otro punto de partida. En el texto que vamos a analizar es el capítulo 2, análisis integrado del desarrollo. La primera cuestión que pone, dice, vamos a saltar esa primera parte y vamos a ir al análisis tipológico, abajo. Dice, en esos análisis se propone la formulación de modelos o tipos de formaciones sociales. Dice acá, una llamada abajo, dice, esta perspectiva de análisis que hace hincapié en el paso de una sociedad tradicional a una de tipo moderno, aparece en relación específica en América Latina y pone una serie de trabajos. Se sostiene que las sociedades latinoamericanas pertenecerían a un tipo estructural denominado generalmente sociedad tradicional, y que se está produciendo el paso a otro tipo de sociedad llamada moderna. Esto que yo les decía, hay un modelo que es el modelo de desarrollo capitalista europeo, esa era la sociedad moderna. Las sociedades latinoamericanas, por muchas razones, que inclusive hay unos desarrollos antropológicos muy interesantes de por qué se atribuía esa actitud tradicional. En el curso del proceso de cambio social, parecería que antes de constituirse en la sociedad moderna, se forma un patrón intermedio, híbrido, el cual caracteriza a las sociedades de los países en desarrollo. Ese concepto es un concepto muy interesante, porque acá lo caracterizan tomando esta idea de los desarrollistas que se podía planificar el desarrollo yendo por pasos y todo lo demás. Acá dice, ese es un modelo híbrido, o sea que no es ni chicha ni limonada, y que caracteriza a las sociedades como en vías de desarrollo. Se invoca entonces la noción de dualismo estructural. ¿Qué es el dualismo estructural? Estructuras modernas desarrolladas con la revolución industrial en Europa y estructuras de relación tradicional en América. ¿Cuál era cómo se conforma el poder en la sociedad europea? En base al desarrollo de la industria, en base a la expansión del capitalismo. ¿Cómo se produce o cómo se genera el poder en América? En base a la propiedad de la tierra. La mayoría de los países latinoamericanos, tomemos de Centroamérica para abajo, todas eran sociedades agrarias o explotaban la minería, extractivas. Entonces, ese dualismo estructural. En realidad, metodológicamente se trata de una renovación de la vieja dicotomía comunidad-sociedad en su formulación clásica de Tóñez, que es un autor. Es posible criticar este esquema con cierto fundamento desde dos puntos de vista. O sea, ustedes lo que están leyendo ahora son unos autores que se sitúan en otra perspectiva analítica, con otras categorías, para analizar la misma realidad que analizaba el desarrollismo o que analizaban los liberales, que no eran desarrollistas y que permanecían también como movimientos políticos. Por una parte, los conceptos tradicional y moderno no son bastante amplios para abarcar en forma precisa todas las situaciones sociales existentes,
ni permiten distinguir entre ellas los componentes estructurales que definen el modo de ser de las sociedades analizadas y muestran las condiciones de su funcionamiento y permanencia. Tampoco se ha alcanzado, por otra parte, un nexo inteligible entre las distintas etapas económicas, por ejemplo, subdesarrollo, desarrollo, a través de exportaciones o de sustitución de importaciones, y los diferentes tipos de estructura social que presupone las sociedades tradicionales y las modernas. ¿Qué está diciendo? No todas las sociedades subdesarrolladas tienen la misma base del subdesarrollo. Tomemos los países de Asia, los países de América, tomemos los países de Centroamérica y tomemos los países de Sudamérica. Tienen que ver con sus propios procesos históricos también. Tienen que ver con sus propios procesos históricos. Cómo fue conformándose la estructura de poder en esas sociedades. Ampliando estas consideraciones, cabría suponer que de las formas concretas adoptadas por las distintas fases del proceso de desarrollo, es posible inferir ciertas características de los tipos de sociedades mencionadas. Es decir, son diferentes los subdesarrollos, pero tienen categorías comunes, tienen características comunes, perdón. Tienen características comunes. Sin embargo, con este procedimiento sigue siendo imposible explicar los modos de transición de un tipo de sociedad a otra. En efecto, el cambio de las estructuras sociales, lejos de ser un proceso acumulativo, con el cual se agregan nuevas variables que se incorporan a la configuración estructural, es decir, no es un proceso donde uno va modernizando por parte, primero modernizo esto, después modernizo esto otro, o sea, un proceso acumulativo. Yo haciendo ese proceso de ir ir modificando por sectores, ahí voy a llegar a la sociedad desarrollada. Ellos dicen no. Que implica fundamentalmente un proceso de relaciones entre los grupos, fuerzas y clases sociales, a través del cual algunos de ellos intentan imponer al conjunto de la sociedad la forma de dominación que les es propia. Y ahí está mostrando que en esos procesos de subdesarrollo hay internamente grupos sociales que lo que buscan es imponer cuestiones que están vinculadas a sus objetivos económicos. Entonces, esa es dice acá, algunos de ellos intentan imponer al conjunto de la sociedad la forma de dominación que les es propia. Vuelvo a remarcar, vamos a encontrarnos siempre con quienes dicen, no, volvamos a lo que hacemos bien, que es trigo, maíz, cebada, producto primario, saquemos los minerales, que se los lleven, o sea, vamos a eso, esa va a ser una propuesta permanente, hasta la actualidad. Dicen ellos, en términos puramente económicos, el grado de desarrollo de un sector productivo puede ser analizado a través de un conjunto de variables y de relaciones entre variables que reflejan el proceso de diferenciación. Es decir, es la forma como analizamos cuáles son las variables que se toman para analizar un determinado proceso. A partir de ese análisis, principalmente juzgando por el comportamiento de la renta y la estructura del empleo, puede inferirse la forma que adopta la estructura social. Es decir, yo quiero analizar la estructura social y entonces tomo, ¿no? El comportamiento de la renta, es decir, cómo se genera la riqueza, cómo se distribuye, en base a qué, a partir de qué, y la estructura del empleo, es decir, cuánta mano de obra se absorbe en cada uno de esos circuitos de producción. El campo toma poca mano de obra y cada vez que se fue haciendo más tecnológico, menos todavía. ¿Cuál era el sector dinámico? La industria. La industria es la que más mano de obra necesitaba, fundamentalmente en esa época, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de vincular el análisis estrictamente económico con la comprensión del desarrollo político y social, el problema básico por determinar en demanda de formulación
ya no es solamente el del carácter de la estructura social de una sociedad dada, sino principalmente el proceso de su formación. ¿Cómo se formó esa estructura? ¿Dónde está el poder de esa estructura? Cuando los sectores que se apropian en la llamada campaña del desierto de las tierras de Buenos Aires, es diferente a lo que sucede en otros países de América Latina, donde no tienen tampoco siquiera la extensión territorial que tenía la pampa húmeda. Entonces el tema no es identificarlo a esos sectores, sino cómo se formaron. ¿De dónde les viene el poder? ¿Cómo se apropiaron de esos territorios para después convertirse en los sectores, en el caso de la Argentina, en los sectores de poder? Dice acá, además, los análisis del modernismo y el tradicionalismo parecen excesivamente simplificados cuando se establece una relación unívoca, por un lado, entre desarrollo y sociedad moderna, y por otro, entre subdesarrollo y sociedad tradicional. Es decir, son modelos, fíjense en ustedes. Por ahí uno quisiera estar en una sociedad no tan desarrollada o no desarrollada del capitalismo, sino de una sociedad que pudiera tener mayor interés por sostener la naturaleza, por vivir con menos, pero vivir mejor. ¿Qué es lo que en Bolivia se planteó con la propuesta del actual gobierno y que viene de antes? El buen vivir. Digamos, necesitamos tener todo lo último de las tecnologías. ¿Eso nos hace felices mientras estamos destruyendo la naturaleza? Bueno, esas son las cuestiones que, por eso a veces se simplifica, es decir, vamos a cambiar esto y esto, y entonces vamos a ser modernos, cuando hay otras alternativas. En efecto, dice, como se indica en el apartado correspondiente, la relación entre desarrollo y modernización no se verifica necesariamente si se supone que la dominación en las sociedades más desarrolladas excluye a los grupos tradicionales. Es decir, en Europa, en eso, los grupos tradicionales quedaron al margen. Se quedaron con el rey, con la reina, algunos son monarquía, pero los que mandan ahí son los dueños del capital, no los dueños de las tierras que tenían descendientes de los señores feudales. Por otra parte, también puede darse el caso de que la sociedad se modernice en sus pautas de consumo, educación, sin que en forma correlativa se logre un desarrollo efectivo, si por ello se entiende una menor dependencia y un desplazamiento del sistema económico de la periferia al centro. Vamos a seguir en la próxima clase, porque ya estamos sobre la hora, así que, pero yo les pediría, como ese material está subido, donde dice la concepción del cambio social, esa parte de la unidad, yo les pediría que la lean, si pueden también, estructura y proceso, determinaciones recíprocas, porque va a ser más interesante que podamos interactuar a partir de esas lecturas. Ger, para que cerremos, paso lo que hablamos al principio, ¿sí? Hoy vence el foro hasta las 23:55, el TP vence 4, así que pueden irlo mandando por la plataforma, y después todo el material de la unidad 2 ya está subido, y en estos días vamos a ir subiendo las consignas también de la segunda unidad, ¿sí? La semana que viene, el lunes y martes son feriados, no tenemos la clase en vivo ese día, pero la clase va a ser el día jueves a las 6 de la tarde. No vamos a usar Zoom ese día porque va a estar usado por la facultad, va a estar ocupado, entonces vamos a usar Meet, así que estén atentos porque voy a cambiar el link y lo voy a subir al Moodle. Entonces el jueves que viene también va a quedar la clase grabada,
para los que no puedan, porque es otro día, y ahí vamos a terminar de ver esto de Cardoso y Faleto, y vamos a trabajar lo de NOMIC, que ya es, que está vinculado también, que es lo del nuevo orden mundial de la información y la comunicación, y después también la otra semana vamos a subir una clase que la vamos a grabar en estos días, que es sobre la comunicación para el cambio social y la comunicación para el desarrollo, ¿sí? Entonces, con eso estaríamos cerrando y lo vamos a subir grabado a esa clase porque el viernes terminan las clases y ya no tenemos más oportunidad para encontrarnos, ¿bien? Así que bueno, yo quería decirle una sola cosa, que cuando ustedes vayan leyendo el texto de Cardoso y Faleto, pueden ir tomando párrafos que ustedes, porque estos textos tienen mucho contenido supuesto, porque vienen de abordajes, de debates y todo lo demás. Entonces a mí me gustaría que tomen esos materiales y lo vayan leyendo y lo vayan o resumiendo para que lo conversemos, o que traigan párrafos para que lo analicemos. Nada más. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves a las 6 de la tarde. ¿Bien? Bueno, nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, hasta luego, profesores.